Bueno, queridos patitos, vamos con la parte séptima, el libro número 7 de Pedro Luis Uriarte Santamarina, de 3122 páginas, respecto al sistema de concierto, explicando, en este caso, un modelo singular y diferenciado que ha tropezado con problemas, porque ciertamente la propia evolución del sistema ya he explicado cómo hemos hecho el concierto negociado en 1980-81 y actualizado en 2002 y luego completado con otras circunstancias como la incorporación de nuevos impuestos concertados y la ley quinquenal de cupo en los diferentes periodos, pues ciertamente ha tenido unas dificultades que comentaremos en esta parte séptima. Para mostrarte que el concierto económico es merecedor de la doble calificación que da nombre a la parte que estamos tratando, se analizarán los distintos modelos de financiación en los 6 países federales más destacados del mundo, valorando la relación entre el Estado federal y sus estados federados. Del mismo modo, haremos un profundo análisis del actual modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común, todas menos la comunidad autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, entrando en cuestiones tales como su evolución, su negativa valoración actual y la previsible batalla que se desarrollará, dice Pedro Luis en septiembre-octubre de 2015, dice que se desarrollará en 2016, ante la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica. Spoilers, desde 2023 no se hizo nada y en teoría tendría que actualizarse el modelo en 2024, pero se prevé negativa igualmente. Los prolegómenos de todo ello los estamos viendo, dice Pedro Luis, viendo casi todos los días en los medios de comunicación a lo largo de 2014 y 2015. En 2023, ni palabra en los medios de comunicación. Y eso que había elecciones autonómicas. También se aborda en esta parte la explicación de lo que son los distintos estudios técnicos que han cobrado una relevancia inusual en aquel tiempo, ahora parece que están olvidados, en parte como consecuencia de la falta de un modelo de financiación que sea aceptado por todas las comunidades autónomas. Y por otro lado, como derivación de la compleja situación política que estaba viviendo Cataluña desde 2010, que había llegado al clímax con las trascendentales elecciones plebiscitarias de facto del 27 de septiembre de 2015. Recordemos, esto está escrito en septiembre-octubre de 2015, con lo cual ni siquiera se había llegado a 2017, ni al 155, ni a las 155 monedas de plata. Bueno, todo lo que luego a continuación sucedió, y la intención de los partidos políticos que constituyeron entonces la mayoría en el Parlamento de iniciar un proceso de desenganche con España que concluiría con una declaración unilateral de independencia que en 2023 todos podemos dar una cierta ampliación de la información. Como resultado de todo ello y del impacto de la crisis económica sobre las finanzas públicas, ha surgido entre una intensa polémica las balanzas fiscales, las cuentas públicas territorializadas, el Fondo de Liquidez Autonómica. A todo ello se añade el último ofrecimiento que ha realizado el Estado a las comunidades autónomas de efectuar su financiación a costo cero, es decir, en ese año 2015, cuestiones todas ellas interesantes que se analizarán en detalle en esta parte. Concluye la parte de séptima con un análisis de las diferencias sustanciales que existen entre el modelo de concierto y el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, muy especialmente con la explicación de los diferentes conflictos en los que se ha visto inmerso el concierto en distintos ambientes, como por ejemplo el constitucional, el judicial, la Comisión Europea y el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunos de los cuales se han traducido en sanciones que han debido pagar las instituciones vascas.
Aclaramos que en este título no solo se recogen hechos negativos para el régimen concertado, fueron positivos la firma de la llamada paz fiscal entre la Administración Central y la Vasca en enero del año 2000, el acuerdo refrendado en una ley orgánica para propiciar el blindaje de las normas forales en 2012 y la clarificación sobre el alcance de la autonomía normativa que reconoce el concierto a las instituciones forales vascas en las Cortes Forales vascas en la contestación a una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que representa un espaldarazo muy positivo para el presente y el futuro del sistema concertado. Por lo tanto, vamos a ir al punto primero. Un sistema diferente entre los modelos de hacienda del mundo. ¿Qué tal te sientes después de haberte ya tragado 6 libros sobre el concierto? Esperamos que te encuentres confortado por lo mucho que ya sabes de este sistema singular y que por lo tanto tengas preparado el espíritu para nuevas aventuras como las que vamos a proponerte en la parte que ahora inicias. Porque tras ello vamos a recoger y recorrer el ancho mundo para analizar los sistemas existentes en los estados federales más característicos como son Estados Unidos, Canadá y Australia, y en nuestro continente Alemania, Suiza y Austria. Ese es el objetivo del título que vas a abordar, en el que, como verás, llegaremos a la satisfactoria conclusión de que el concierto es un modelo único en el mundo, irrepetible. Esperamos que te interese todo lo que vas a ver. 1. La relación entre estados federales y estados federados. Alternativas existentes 1.1. Muchos países y 2 grandes modelos. En el mundo existen 205 estados independientes, de hecho, tengan o no reconocimiento internacional, de los cuales 193 cuentan con representación propia en Naciones Unidas. De ahí puedes deducir que los modelos de hacienda existentes en el globo tienen que ser enormemente variados. Para centrar el tema que nos ocupa podemos dividirlos en 2 grandes categorías. Por un lado estarían los de los países unitarios, por ejemplo, Francia, Portugal, Reino Unido, por lo menos en ese año 2015. Y por otro lado, los de los países federales. Vamos a olvidarnos de los modelos de los primeros. Con tu permiso, nos vamos a centrar solo en los que se corresponden a estados federales. En ellos, las competencias tributarias, en algunos casos como expresión de verdadera soberanía, están repartidas entre el Estado federal, para entendernos, Estados Unidos, y los estados federados, como son California, Nueva York, Texas. La razón de centrar el análisis en este tipo de países es que son más interesantes desde la perspectiva que nos interesa, la del concierto económico. 1.2. El modelo español es atípico. Como sabes muy bien, el Estado español no es, desde un punto de vista formal, un Estado federal, aunque tras la Constitución de 1978 ha adoptado un modelo que se le acerca. Pues puede afirmarse que bajo el título de autonómico sigue esquemas federalizantes. Puede definirse así porque en el mismo existe un reparto competencial entre el Estado y las 17 comunidades autónomas. Recuerda que en el apartado dedicado a la terminología en la parte primera de la obra se habla de cargas generales del Estado, competencias asumidas por las comunidades autónomas, transferencia de competencias, todo lo cual tiene relación con estas cuestiones. Para justificar aún más esta calificación, también conoces que las regiones españolas disfrutan de un determinado reconocimiento de poder político. Sin embargo, a las comunidades autónomas no se les reconoce algo crítico: la soberanía. De acuerdo con el artículo 2.2 de la vigente Constitución española, refrendado por las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, esta reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y precisamente por ello, España no es un Estado federal. El poder, la soberanía, está arriba y es única. Es esta una diferencia sustancial, por ejemplo, respecto a Suiza tras la reforma constitucional de 1999. Este es claramente un Estado federal, a pesar de que su nombre oficial sea el de Confederación Helvética.
al estar configurado de abajo arriba, de modo que el tono federal, Suiza, lo componen las partes, sus cantones, es decir, Ginebra, Berna, Lucerna, Zúrich, etc. Suiza es, por tanto, el resultado de la agregación de sus cantones soberanos. De hecho, si sigues este tipo de temas por los medios de comunicación, habrás observado que desde el año 2013 el PSOE viene defendiendo una reforma constitucional que tendría como objetivo transformar el sistema autonómico español en uno propiamente federal. La Declaración Federalista de Granada. Por esta vía, este partido pretende posibilitar una mejor solución del conflicto que el Estado tiene planteado con Cataluña, desde que el Tribunal Constitucional anuló parte de las disposiciones del nuevo estatuto de esta nacionalidad, refrendado por el pueblo catalán el 18 de junio de 2006 y aprobado por ley orgánica de las Cortes Generales el 19 de julio de 2006. Ese grave problema político sigue en ebullición, dice Pedro Luis en febrero de 2015, cuando escribe esas líneas en septiembre-octubre de 2015. Por su trascendencia y potencial efecto sobre Euskadi, se analizará esta compleja situación en la parte quinta de esta obra. Como puede suponer, no lo va a hacer desde una perspectiva política que a él, aunque le interese, no le corresponde. Lo que tratará de exponer es una reflexión personal de cómo podría afectar ese conflicto indirectamente al concierto económico o cómo podría ser una de las vías para dibujar una solución acordada, para resolver o encauzar el mismo. No sé qué opinarás de todo lo que acabamos de exponer, pero nos parecen cuestiones interesantes. Por ello, esperamos y deseamos que con las referencias anteriores te animes a adentrarte en lo que viene a continuación. 1.3. Hay muchos estados federales en el mundo, pero no existe un modelo hacendístico universal. Una de las ideas que gusta que te quede absolutamente claro desde un primer momento para valorar la validez de la original fórmula del concierto económico es que los sistemas políticos federales que existen en el mundo, gran parte de los cuales corresponden a economías muy desarrolladas, no encontramos un patrón único sobre cómo se asigna y distribuye la responsabilidad sobre los distintos impuestos entre los diferentes niveles de gobierno, el del Estado federal, el de los Estados federados. Aunque te haya parecido que lo anterior no viene a cuento, es significativo porque si existiera un modelo único en el mundo que fuera referencia para la totalidad de los países, estaríamos hablando de algo perfecto y por ello indiscutible. Si eso ocurriera, cualquier otro modelo que se alejara de ese patrón universal podría ser considerado que encierra algún tipo de disfunción, lo cual exigiría calificarlo negativamente. Esa hubiera sido la valoración que merecería el concierto en un escenario de ese tipo. Sin embargo, como te acabamos de apuntar, esto no ocurre en absoluto, porque ese patrón universal no existe, dado que los modelos federales son muchos y muy diferentes entre sí. En definitiva, el modelo de relación que tienen Estados Unidos y California es diferente al que opera entre Canadá y Alberta, o entre Suiza y cualquiera de sus 26 cantones, o el de Alemania y sus 16 Länder. En definitiva, como vas a comprobar enseguida, los modelos tributarios y fiscales de los 6 países federales más destacados del mundo, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos y Suiza, son radicalmente distintos. Y eso es una buena noticia para el concierto, porque certifica su legitimidad conceptual. Es un modelo diferente al de esos 6 estados, pero también los de estos son diferentes entre sí. Entre las miles de obras que puedes encontrar sobre este tema, en el que te confirma Pedro Luis que no es un especialista, aunque seguro que lo has percibido ya, ha elegido, porque se centra en las ideas que le gustaría trasladarte, un interesante artículo que publica Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona. En el número 61 de la Revista Económica de Cataluña se titula La imposición en los países federales, poder tributario y asignación de los impuestos por niveles de gobierno. Se publicó en septiembre de 2010. Si te interesa profundizar por tu cuenta en este tema, se recomienda que leas dicho artículo completo y algunos de los excelentes libros que se han publicado sobre el federalismo fiscal.
Además, nos permitimos recomendarte que si buscas tener tu propia visión sobre cómo está tratada esta cuestión actualmente, te fijes siempre en la fecha en que tus obras de consulta han sido editadas, porque los modelos van variando con el tiempo. Para cumplir la promesa que hemos hecho de no cansarte y por tanto, sin pretender agotar el tema, vamos a analizar a continuación, con tu permiso, solo 5 puntos diferentes de esta amplísima materia. El grado de descentralización en la distribución de los ingresos impositivos entre el Estado federal y los Estados federados. La estructura de los ingresos en estos estados. Las alternativas de organización de las haciendas en estos países. Cómo se distribuye el poder tributario en los mismos. Y finalmente, cuáles son sus modelos de organización. Para que lo anterior no se quede en el campo de la pura teoría, estos 5 temas que nos parecen que son fundamentales, los vamos a referir al modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y al modelo concertado o convenido cuando ello sea posible. Así podrás ubicar y valorar los mismos cumplidamente. Te puede parecer que todo esto es muy complicado, pero sin querer ser pesado, aseguramos que se entiende bastante bien y que es interesante para conocer y valorar mejor las peculiaridades del concierto económico. Anímate y por lo tanto, continúa con nosotros sin prevención ninguna. 1.4. La distribución de ingresos impositivos entre el Estado federal y los Estados federados. La doctora Bosch, en el artículo que acabamos de citar, analiza cómo se concibe y se divide la distribución de los ingresos impositivos por niveles de gobierno de los 6 países federales que antes señalábamos. Recuerda que son Alemania, Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos y Suiza, y la compara con la situación española. Como esta docta catedrática señala, en coincidencia con lo que apuntábamos más arriba, te anticipamos que España, a pesar de no ser un Estado constitucionalmente federal, está fuertemente descentralizada y el sistema de financiación de sus gobiernos subcentrales, comunidades autónomas y gobiernos locales, responde a un modelo de características federales. Tras analizar estos 6 modelos diferentes, la conclusión que se obtiene es que el país más descentralizado en materia tributaria sería Australia, pues a nivel central el Estado federal gestiona el 82% de la totalidad de los ingresos impositivos, enseguida de Austria. En el otro extremo, el país menos centralizado sería Suiza, quizá porque constitucionalmente responde a la fórmula de confederación que antes apuntábamos, pues el Estado central solamente gestiona el 46% de los impuestos. Como recuerda la autora, la media de retención de ingresos por el poder central de los 6 países analizados se sitúa en un 60%, mientras que en España el dato se refiere a septiembre de 2010, cuando se escribió el artículo. Del total estatal de ingresos tributarios, los órganos centrales del Estado recibían un 57% y las comunidades autónomas el 43%, sin incluir los regímenes forales que, como ya sabes, reciben el 100%. De ello se deduce que, salvo en los casos de Australia ya comentados y el de Austria, donde el nivel central retiene el 73% de los ingresos impositivos, el grado de centralización de ingresos tributarios en España es superior a la media de Alemania, Canadá, Suiza y Estados Unidos. ¿Te ha sorprendido? A nosotros, en absoluto. Y seguro que a ti tampoco. Sin embargo, ya ves que en un estado que no es formalmente federal, como es el español, el nivel de participación en los ingresos tributarios que tienen las 15 comunidades autónomas de régimen común es alto, comparado con el de los estados unitarios y con el de alguno de los federales, aunque sea inferior al que gozan los estados en los 4 países que acabamos de citarte, que en nuestra opinión son los de máxima tradición federal. Con esa idea en la cabeza, si ahora recuerdas los graves problemas financieros por los que está atravesando desde 2010 muchas de las comunidades autónomas españolas, prácticamente todas, menos la del País Vasco y la de Navarra, estos no han sido originados por la poca amplitud en el grado de descentralización, el 43% es antes apuntado, sino por la insuficiente cuantía de los recursos que disponen en relación con las competencias que tienen que desarrollar con ellos. Y es que la crisis que se iniciara en 2007 pasó una terrible factura en términos de recaudación, que afectó, por supuesto, a la capacidad de gasto de la Administración Central, pero sobre todo
a las de las comunidades autónomas, con las dolorosas consecuencias sociales que originó, pues estas tienen que atender competencias críticas desde la perspectiva ciudadana, como son la educación, sanidad, servicios sociales. Volviendo a lo que nos interesa, el modelo de distribución de ingresos que acabamos de describir, tanto el de los estados federales como el de las comunidades autónomas, es muy distinto al que ofrece el concierto económico. En primer lugar, en términos de amplitud, porque en el caso del País Vasco y de Navarra, el 100% de los ingresos tributarios que se obtienen en los dos territorios forales son gestionados en los mismos y no por la administración central. En otras palabras, en el modelo de concierto y convenio no existe un reparto de los ingresos impositivos, sino que la totalidad de los mismos se residencia en los 4 territorios de Baskonia, porque quienes tienen reconocidas las facultades tributarias son las instituciones competentes de estos territorios históricos: Araba, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa. La agencia tributaria estatal tiene un papel irrelevante en los mismos. En lo que acabamos de exponer se encuentra otro elemento de singular diferenciación del concierto, no en el caso del convenio respecto a otros sistemas. En este caso, los titulares de dichas competencias ni siquiera alcanzan la categoría formal de comunidad autónoma, equivalente, aunque no jurídicamente, a un Estado federado, sino que la responsabilidad del sistema tributario recae en un nivel formalmente inferior, en las Juntas Generales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. En otras palabras, no existe ningún Estado federal en el mundo en el que un nivel incluso inferior al intermedio, le hace en nuestro caso la comunidad autónoma del País Vasco, gestione un porcentaje de ingresos tan elevado, como es el caso de los territorios históricos vascos con el concierto económico y de Navarra con su convenio. Es otra idea importante que debes retener. 1.5. La estructura de los ingresos en los distintos modelos de estados federales. Siguiendo con el análisis de la doctora Nuria Bosch, esta experta señala: la estructura de financiación de los gobiernos intermedios entre los países analizados también presenta diferencias, básicamente por el mayor o menor peso que tienen los ingresos impositivos y las subvenciones. Y añade a continuación que, por lógica, en el caso de los países con más centralización de los ingresos impositivos, más peso tendrán las subvenciones en la financiación subcentral. Australia y Austria son los países con más dependencia financiera. Allí las subvenciones representan el 48 y 55% respectivamente de los ingresos no financieros de los gobiernos intermedios. En el Estado español, las 15 comunidades autónomas de régimen común, que ya hemos visto que gestionan un porcentaje muy significativo de los ingresos. Recuerda que en 2010 era un 43% del total estatal. Son, sin embargo, fuertemente dependientes de los ingresos que les tiene que ceder la administración central para que puedan desarrollar competencias. Es esta quien realiza la recaudación prácticamente total de los impuestos en todo el Estado, menos en las dos comunidades autónomas forales. Primero, la agencia tributaria estatal recauda en todo el territorio que no es foral y, en un segundo acto, cede parte de los ingresos a las 15 comunidades autónomas no forales. La parte cedida, como luego explicaremos, procede de la recaudación de determinados impuestos en cada territorio de cada comunidad y de recursos provenientes de un fondo comunitario que se distribuye entre ellas en función de varios criterios de reparto. En cambio, en el País Vasco, la dependencia de las subvenciones recibidas del gobierno estatal es prácticamente nula, ya que, como hemos abundado más arriba, los 3 territorios históricos integrados en el País Vasco gestionan en su propio espacio geográfico la totalidad del sistema tributario. Una vez más, el concierto es diferente. Para evitar confusiones, anticiparemos que lo que aporta el Estado a Euskadi es el coste de las competencias estatales que desarrolla para o en el territorio vasco, por ejemplo, en defensa, asuntos exteriores, seguridad social. En cambio, recibe de Euskadi vía cupo el 6,24% del coste a nivel estatal de todas las competencias no transferidas al País Vasco. Como puedes comprender, y más adelante lo explicaremos detalladamente, eso origina sensibles diferencias entre lo que se recibe del Estado por parte vasca y lo que se paga al mismo.
1.6. Las diferentes alternativas de organización de la hacienda en los estados federales. En este campo, la catedrática de la Universidad de Barcelona, que venimos siguiendo, señala que un estado fiscalmente federal admite dos alternativas de organización de la hacienda pública, según exista un único sistema impositivo de cuyo rendimiento se alimentan la hacienda central y las haciendas estatales y locales a partir de participaciones territorializadas en los impuestos o sistemas impositivos diferenciados entre el gobierno central y los gobiernos subcentrales. Como puedes comprender, esto puede dar lugar a sistemas superpuestos o separados en función de si estos distintos niveles de gobierno utilizan las mismas fuentes tributarias o si se establece una separación entre las mismas. En el caso, el Estado español existe un único sistema impositivo a nivel estatal, aunque pueden aparecer diferentes regulaciones diferenciadas en determinados impuestos directos en las comunidades autónomas y otro diferenciado, el foral. Este último se coordina y armoniza con el primero, respetando los mismos principios generales. El sistema foral, a diferencia del común, es gestionado en su totalidad por las instituciones competentes de los 4 territorios históricos. En otras palabras, existe una hacienda estatal y en Baskonia 4 haciendas forales. Con los recursos que las 3 haciendas vascas recaudan, alimentan con algo similar a subvenciones, en este caso en dirección contraria a las comentadas anteriormente en los estados federales, a entes que están por encima de ellas en la estructura institucional. En primer lugar, al Estado vía cupo y en segundo término a la propia comunidad autónoma del País Vasco vía aportaciones, como comentaremos más adelante. Y para completar los flujos de recursos, las haciendas dependientes de las 3 diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa son las responsables de financiar, en este caso hacia abajo, a los ayuntamientos vascos. De nuevo, esto representa una peculiaridad porque los entes locales en territorio común son financiados, aparte de con sus propios ingresos, con recursos provenientes del Estado. 1.7. La distribución del poder tributario en los estados federales. La doctora Nuria Bosch analiza a continuación cómo se distribuye el poder tributario, entendido como la capacidad legislativa para poder determinar total o parcialmente los elementos básicos de un impuesto, de acuerdo con el artículo que venimos siguiendo en los países federales. Este poder tributario está compartido entre la Federación y los estados en mayor o menor grado. La mayoría de las veces es un poder originario, es decir, no es un poder delegado de la Federación. Desde la perspectiva de distribución del poder, los países a los que se les reconoce un poder tributario más elevado en el nivel de gobierno intermedio, entiéndase el de los estados federados, son Estados Unidos y Suiza, seguidos inmediatamente por Canadá. En cambio, el poder tributario de los Länder en Alemania y en Austria es débil, ya que su sistema de financiación se basa en participaciones territorializadas en los principales impuestos, siendo la capacidad normativa de los mismos competencia federal. El modelo que se sigue en España para las 15 comunidades autónomas de régimen común es bastante similar al de estos dos últimos países. Esta catedrática de la Universidad de Barcelona señala también que, analizando a fondo la experiencia de los países federales, se puede concluir que la evolución del poder tributario a lo largo de los años ha llevado a que aumente claramente la preponderancia del poder de la federación frente al reconocido a los estados federados que la forman. En otras palabras, podríamos decir que se aprecia una tendencia a la centralización de las competencias tributarias. Quizá el caso más significativo, porque pueda ser una referencia que anticipe el futuro en España, es el de Alemania, donde en estos momentos, dice Pedro Luis en 2015, más del 80% de los impuestos de todos los niveles son compartidos. De este modo, los Länder no tienen ningún tipo de capacidad de decisión sobre el tipo impositivo. Por otro lado, alrededor del 14,3% de sus ingresos provienen de impuestos exclusivos del gobierno alemán. Aunque esto se discute por algunos autores, personalmente, dice Pedro Luis, que considera que en el caso del concierto y el convenio se puede defender, sin temor a estar muy equivocado, que los 4 territorios históricos cuentan con un poder tributario originario.
Lo piensa así porque hay que recordar que la disposición adicional primera de la Constitución ampara y respeta los derechos históricos, los más señalados de los cuales son el Concierto Vasco y el Convenio Navarro. Creemos que estarás de acuerdo con nosotros en que no se puede amparar y menos aún respetar algo que no existe. Por lo tanto, de esta doble expresión se deduce el reconocimiento de un poder tributario originario, previo o anterior a la propia Constitución española, residenciando en las instituciones competentes de los territorios históricos, las cuatro hermanas forales. En esa misma línea, hice una perspectiva temporal, la conclusión, que a Pedro Luis le parece obvia, teniendo en cuenta el día en el que entró en vigor la Constitución Española, 29 de diciembre de 1978, la institución del concierto económico había cumplido 100 años, 9 meses y 29 días, pues nació el 28 de febrero de 1878, y el Convenio Navarro acumulaba 37 años más de vigencia. No te ocultamos, sin embargo, que hay bastantes autores y expertos constitucionalistas muy reconocidos que no están de acuerdo con nuestro punto de vista. Respetando, por supuesto, estas doctas opiniones, nos reafirmamos en esa convicción íntima y firme convicción y confiamos en que a ti te ocurra lo mismo cuando toquemos esta cuestión más en profundidad en adelante, al recordar la situación de cuasi independencia tributaria que disfrutaban los territorios vascos antes de 1876, en Navarra antes de 1841, como has podido comprobar cuando hemos analizado la historia del concierto. En lo que no existe discusión ninguna es en que el modelo que rige en el Estado español desde septiembre de 1980, con la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, las 15 comunidades autónomas no forales tuvieron un poder tributario muy débil inicialmente, aunque con el paso del tiempo ha ido aumentando. En cambio, las dos comunidades forales lo tienen muy alto tras la entrada en vigor del Concierto Económico Vasco, además del que se deducía de las fórmulas previamente vigentes en junio de 1981 y del vigente Convenio Navarro 9 años después. Confirmando todo lo anterior, en el concierto existe un reconocimiento total de autonomía normativa, o si lo prefieres, de una especie de soberanía tributaria en favor de las instituciones forales en todos los impuestos directos, renta, sociedades y patrimonio, fundamentalmente. En cambio, en todo lo que son impuestos indirectos, muy especialmente el del IVA, la normativa la fija el Estado con el fin de no crear distorsiones ni diferencias de precio por este motivo en el mercado. En definitiva, como ves, el poder tributario que reconoce el concierto y el convenio navarro a las instituciones forales es mucho más elevado, o si lo quieres, mucho más fuerte que el que ostentan las 15 comunidades autónomas no forales, pues las cuatro haciendas cuentan con capacidades muchísimo más amplias en el singular campo de la autonomía normativa, de la gestión tributaria, de la inspección, etc. 1.8. Los modelos de organización de la administración tributaria en los estados federales. En relación con este punto, señala la doctora Bosch que el modelo organizativo también varía entre los 6 países federales analizados allí, donde se aprecia más separación entre la administración tributaria federal, central y la de los estados federados. Es en Alemania y en Estados Unidos. Ya ves que en el caso de Australia, esto es compatible con el hecho de que en este país el nivel central gestione el 82% de la totalidad de los ingresos. En cambio, en el caso de España, como también hemos señalado, la administración tributaria está muy centralizada si se compara con las de los países federales. Y ello es debido a que las comunidades autónomas no participan en la gestión de algunos de los impuestos cedidos parcialmente, ni en la gestión de ninguno de los cedidos totalmente. Eso es un problema para todas ellas, ya que no tienen información sobre los impuestos en que participan. Y en algunos, como el del IRPF, eso les dificulta poder ejercer la capacidad normativa que tienen reconocida sobre los mismos. De la simple lectura de este párrafo, se observa la enorme diferencia que existe entre la situación de Euskadi con su concierto, o la de Navarra con su convenio, y la española, o la de cualquiera de los 6 estados federales analizados en ese artículo, porque la administración tributaria es 100% vasca. En otras palabras,
es un sistema centrístico diferente que además no está subordinado a la administración tributaria española, con la que, sin embargo, mantiene por aplicación de los principios generales del concierto relaciones de armonización, coordinación y colaboración fiscal, como antes hemos apuntado. Como confirmación de esta idea, la relación entre ambas administraciones, la estatal y la vasca, se realiza a través de órganos paritarios, sobre algunos de los cuales, como es la Comisión Mixta del Concierto, ya hemos hablado a lo largo de esta obra. 1.9. El concierto, un modelo diferente. Como conclusión a este ya extenso capítulo, desearíamos que te esté resultando más interesante de lo que pensabas en su inicio. Podríamos decir que con el concierto económico, los territorios forales cuentan con un sistema tributario propio, dotado de una gran profundidad competencial. Se trata, además, de un modelo genuino, original e innovador, pues no tiene referencia comparativa en todo el mundo, ni en los estados federales, ni mucho menos en los unitarios. Has podido comprobar, si has leído las páginas anteriores, que el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio es diferente al de todos y cada uno de los 6 estados federales que hemos analizado, y por extensión al de todos los existentes en el mundo, en los 5 elementos diferenciales que hemos expuesto en las páginas anteriores, siguiendo a la doctora Nuria Bosch. Y a las valiosas características diferenciales del concierto y el convenio se añade que, al no existir un único modelo de organización tributaria en los estados federales más conocidos, esto contribuye a reforzar su indudable legitimidad conceptual. La idea de que nos encontramos ante un sistema singular queda aún más clara si a todo lo anterior añadimos otra peculiaridad significativa del concierto, en este caso no del convenio navarro, que quizá hayas intuido. Es el hecho de que los 3 territorios históricos, aun formando parte de una única comunidad autónoma que está obligada a pagar un único cupo global al Estado, como ya hemos visto, tienen reconocida una relación con ella que no es de estricta subordinación, como la que pueden tener las provincias españolas respecto a las 15 comunidades que las engloban. Esto les induce a pensar a ciertos autores y a determinados políticos que la comunidad autónoma de Euskadi está organizada internamente como una especie de confederación imperfecta. Sin entrar en esta cuestión, pues desborda el propósito de esta obra, damos por cerrado este capítulo en el que, como se le ocurre a Pedro Luis en muchas de las comidas de las que ha disfrutado, espera que lo que más te haya gustado sea el postre con el que cerramos el concierto. Es un modelo diferente. Y avanzando todavía más en la calificación del mismo, te diremos que es único en el mundo. Con estas 2 rotundas afirmaciones desearíamos que las cuestiones planteadas en las páginas anteriores te hayan resultado interesantes, a pesar de los temores que tu querido amigo, el autor, dice Pedro Luis, intuía que podían bullir en tu cabeza. Además, te va a dar una buena noticia. Este capítulo, para tu tranquilidad, es uno de los más técnicos de la obra, por lo que en los siguientes te va a parecer que vas cuesta abajo, pero te haya gustado o no, nos encantaría que te hayas cerrado con la misma agradable sensación que tuvo Pedro Luis al entrar en esta materia hace ya más de 3 décadas. Ahora sabe más de un tema importante que desconocía. Compartimos sensaciones, amable lector o lectora, y por lo tanto, ciertamente, vamos a dejar para mañana entrar en lo que es la financiación autonómica, que es un tema prolijo y dará para 3 sesiones. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, vete, Gelpian.